de... Que sea breve el Iniciamos, proceso. yo creo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Creo que ya tengo compartida la pantalla. El día de hoy vamos a presentar, permítanme. Bueno, hoy tenemos la presentación de la ponencia del doctor Martínez Torres, cuyo título ya ha sido compartido y se expresa así: hacia la implementación de una nueva estrategia para la conservación de los saurios en el Antropoceno. El doctor Martínez Torres es biólogo egresado de la FES Iztacala, tiene maestría en biología de la reproducción y también doctorado en biología, este último por la Facultad de Ciencias en la UNAM. Tiene numerosas estancias, destacan 5, yo anoté 4 de ellas. Una de ellas en el CIMBESTAB, en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, trabajando con la doctora Marta Romano Pardo en cultivo de tejidos. Tiene otra en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el Laboratorio de Citogenética Ambiental, con la doctora María Elena Calderón. En la FES Iztacala una adicional en el Laboratorio de Reproducción Animal, con el doctor Alfredo Medrano, y ahí trabajó la evaluación de la calidad espermática. Una reciente en el Laboratorio de Departamento de Biología Celular, con el doctor Enrique Otón Hernández, y ahí trabajó con la capacitación espermática en saurios. Él tiene numerosas publicaciones, 30 artículos en revistas nacionales e internacionales, muchas de ellas indizadas con nivel de impacto superior a 1, trabajando biología reproductora, biología del desarrollo en saurios. Algunas de las revistas donde ha publicado es en la General and Comparative Endocrinology, Evolution Desarrollo de la reproducción en animales domésticos, mejor lo digo en español, no soy buena para el inglés, y ha colaborado en estudios en conducta paterna también de roedores, de tal manera que aun cuando su especialidad ha sido en saurios, ha trabajado también con otros organismos, sobre todo con roedores, en el laboratorio donde él está adjunto. Ha sido ponente de diversos eventos especializados nacionales e internacionales en el área herpetológica e incluso también en Nueva Zelanda. Uno muy reciente en herpetología a nivel mundial. Es miembro de varias sociedades científicas, la de Herpetología Mexicana, la Academia de Investigaciones en Biología de la Reproducción y también en la Southwestern Naturalist. Dictaminador de diversas publicaciones en donde destacan Environmental Biology, Southwestern Naturalist. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y también algunas de nivel de posgrado. Es profesor, ya no supe bien ahí porque creo que no me dio los datos exactos, pero es titular de tiempo completo definitivo, profesor de la FES Iztacala de biología en las áreas de especialidad y tiene pues más de 37 años trabajando. En resumen, es un especialista de alto nivel en biología reproductora y biología del desarrollo en saurios. Es SNI 1 y está adscrito al Laboratorio de Biología de la Reproducción 2. Dentro de sus líneas de investigación, pues ha trabajado y pues muy destacado con las adaptaciones morfofisiológicas a la viviparidad en saurios, determinación del sexo y desarrollo sexual en saurios, mecanismos de regulación intraovárica del desarrollo folicular en saurios, determinación del sexo y desarrollo sexual en el mismo grupo y reproducción asistida. Realmente, pues es un destacado investigador, muy minucioso, porque pues trabaja con las estructuras sexuales de pequeños organismos, algunos de talla pues de unos pocos centímetros. Muchas de las especies que él trabaja pues son especies sujetas
en estado de conservación por la norma oficial mexicana, lo cual pues destaca la relevancia de sus estudios independientemente pues de la especialidad que él trabaja. Los dejamos en conexión con el doctor Martín y posteriormente ya continuaremos. Voy a dejar de compartir la pantalla para que entonces él nos comparta la suya. Gracias. A ti, Martín. A ver, un segundo. Esta no es. Muy bien, creo que ya está. Sí, creo que está en proceso. Sí, a ver. Ahí ya está. Ya está, muy bien. Gracias. Buenos días, disculpen la tardanza, una pequeña emergencia me perturbó un poco el tiempo y bueno, y aquí estoy. Pues ya la maestra Ana Lilia ya me presentó. Muchas gracias por sus palabras. Exceden lo que verdaderamente soy. Le agradezco, eso me compromete todavía más para darles esta charla. Muy bien, entonces el título de la charla de hoy es Hacia la implementación de una nueva estrategia para la conservación de los saurios en el Antropoceno. Y esto forma parte de la última línea de investigación que he implementado, que versa sobre la reproducción asistida en los reptiles. El trabajo que les voy a presentar es lo que he hecho en el último sexenio, es decir, a partir del 2015, a pesar de que esta idea de la conservación desde el punto de vista de la biología reproductiva asistida, tiene mucho tiempo que quise trabajarla, pero seguramente ustedes saben y les ha pasado que uno tiene ideas y hasta que no hay un ambiente adecuado en el laboratorio, con los estudiantes, con un técnico, etcétera, es que uno puede echar a andar adecuadamente una nueva línea de investigación, un proyecto. Entonces, yo estoy en el Laboratorio de Biología de la Reproducción, por los que no me conocen, ¿verdad? En la FES Iztacala, y bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes parte de lo que he hecho. Bueno, muy bien. Algo que seguramente ustedes saben y que hace relativamente poco tiempo fue una noticia pues mundial, es que el Comité de Especialistas en Cambio Climático anunció apenas este lunes, y ustedes en cualquier medio de comunicación pudieron enterarse, de que se espera que en menos de lo que se tenía previsto a principios de este siglo, se va a incrementar la temperatura por encima de 1.5 grados Celsius de la temperatura registrada en 1880, que son los primeros registros que se tienen de la temperatura del planeta. Entonces, esto, bueno, ya estamos pagando las consecuencias. Ustedes se dan cuenta de los torrenciales aguaceros que de repente ocurren, las temperaturas tan elevadas que se están presentando prácticamente en todo el planeta, las que nos reportan recientemente en Europa, que nunca se habían sentido. Y entonces ellos lanzan una alerta roja donde nos señalan que vamos a pagar las consecuencias ya de lo que no hemos hecho bien. Entonces, se espera que para en los siguientes 3 años tengamos nuevamente temperaturas récord. En este ciclo hemos nosotros batido cuando menos 6 veces la temperatura máxima y en el 2016 se esperaba que fuera de 14.86. Bueno, pues ahora para el 2024-25 va a rebasar los 15 grados Celsius la temperatura promedio global del planeta. Bueno, muy bien. Entonces, los efectos que ahora está padeciendo el planeta prácticamente son irreversibles. Si nosotros no detenemos las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Vamos a tardar más en poder restaurar las condiciones del planeta. Entonces, de hecho, como lo estudian los especialistas, ya vamos a pagar consecuencias, ¿no? Y entonces,
todo esto es el resultado de la actividad humana. De tal manera que Paul Mommsen, por el año 2002, a toda esa serie de cambios analizados le llamó antropoceno. El antropoceno puede definirse como una nueva era geológica que se caracteriza por el potente y lesivo accionar de la especie humana sobre la envoltura viva del planeta. Entonces, a todo nivel donde hay vida, la actividad humana ha hecho mella y ha cambiado la superficie, los mares, etc. Y especialmente a partir de la revolución industrial, eso quiere decir que más o menos alrededor de 200 años se ha incrementado la actividad lesiva del humano. Muy bien, entonces aquí en esta imagen que les estoy presentando, ustedes pueden ver que dice antropoceno y habla del siglo XIX, ¿verdad? A partir de 1800. Pero verdaderamente la actividad humana tiene mucho más tiempo de que se presentó en la superficie del planeta y prácticamente se inicia con el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Y con la domesticación de plantas, con la domesticación de animales. Entonces, tiene muchísimos años que la especie humana ha empezado a cambiar la superficie del planeta. Muy bien, entonces ya incluso hay una revista que se llama Antropoceno, que se dedica exclusivamente a publicar todo tipo de trabajos que tienen que ver con la alteración de la superficie terrestre, de los mares, de todos los continentes. ¿Okay? Bueno, como esto es un problema a nivel mundial, nuestro país no se escapa de eso. Y mi área de investigación, ustedes lo saben, lo han comentado, yo trabajo con lagartijas. Y en el año 2010, los colaboradores de Barnes y Nervo señalaron que en nuestra república ya se habían encontrado la disminución de una buena cantidad de poblaciones de lagartijas. Hicieron estudios comparativos a partir de los años 70 y en la primera década de este siglo y encontraron que una gran cantidad de poblaciones de lagartijas mexicanas ya no existían. Entonces, las predicciones que existen sobre los saurios en todo el planeta es que van a empezar a desaparecer irremediablemente a partir del año 2080. Posiblemente con este incremento que ya se está señalando, poblaciones y especies empiecen a desaparecer antes. Nuestro país, como otros, han intentado implementar estrategias para mitigar la pérdida de la biodiversidad, pero con las condiciones que nos plantea ahora la IPCC, va a ser bastante complicado que nosotros podamos revertir esos efectos porque las zonas protegidas también van a ser modificadas por los cambios de temperatura en el planeta. Entonces, lo que les estoy mostrando en este momento son las especies de reptiles que existen en el mundo, las de saurios, las que tenemos nosotros en nuestro país y la cantidad de especies endémicas de lagartijas. Entonces, este es un recurso que si se pierde, no vamos a poder recuperar. Entonces, una de las formas que yo pensé que puede ayudar a la conservación es tener el germoplasma. De ahí me surgió hace mucho tiempo a encaminar mis esfuerzos y los de mis estudiantes a generar una serie de metodologías que nos permitieran encauzar los esfuerzos hacia la reproducción asistida. Seguramente ustedes como biólogos que trabajan como cosas raras, alguien les ha preguntado, ¿y eso para qué le sirve al humano? ¿Y eso para qué me sirve? Porque muchos de nosotros iniciamos o seguimos haciendo investigación básica. Entonces, esta parte de investigación que yo ahora estoy realizando, bueno, no he abandonado las otras líneas, pero he dedicado más tiempo a esto, nos posibilita a montar una estrategia más para lograr la conservación no solo de los saurios, sino de otras especies de reptiles. Muy bien, entonces, en este sentido, como decía, hay otras formas de intentar
mantener la biodiversidad. México empezó con sus áreas protegidas en la década de los 30, más o menos por 1934 se fundó la primera área protegida, ¿ah? Y ahora tenemos 182 áreas naturales, pero como digo, con el cambio climático, a pesar de que tengamos esa cantidad de áreas protegidas, no van a poder funcionar, ¿ah? Se han implementado diversas estrategias, entre ellas la reproducción en cautiverio, como la de los cocodrilos, que bueno, le han invertido mucho porque son especies comerciales. Las lagartijas en general nadie les interesaba, ahora he visto que les interesa más y ya uno puede encontrar muchos recuerditos y recuerdos de lagartijas, pero el desarrollo de este campo no tiene mucho tiempo, y mucho menos en lo que respecta a la endocrinología reproductiva, a la fisiología reproductiva, que son dos áreas que en nuestro país prácticamente no existen personas que estén interesadas. Entonces, el objetivo fundamental de esta charla es mostrarle los avances en un programa de reproducción asistida en saurios que estamos desarrollando. Incluso si ustedes gustan y tienen alguna duda, a lo largo de la charla ustedes con toda confianza podrían preguntar. Muy bien, entonces seguramente todos ustedes saben qué es la reproducción asistida, que consiste en un conjunto de técnicas que facilitan o sustituyen los procesos que permiten la reproducción de cualquier organismo, ¿ah? Muy bien, entonces con esta premisa, lo primero que tenemos que hacer para lograr la reproducción asistida de cualquier especie es tener un método para la obtención de semen, ¿ah? Eso nos va a permitir analizar la calidad de los gametos y montar las estrategias que nos permitan llevar a cabo la facilitación de la reproducción. Entonces, a lo primero que nos enfrentamos fue a diseñar un método, ¿no? Si no tenemos semen, entonces no podríamos nosotros seguir adelante con nuestro objetivo, ¿no? Muy bien, entonces aquí les estoy mostrando diversas etapas que se siguen para lograr la reproducción asistida. Entonces, como señalaba, primero la obtención y evaluación de los gametos, y ahora ya hay muchas tecnologías para facilitar la reproducción en el humano, en especies de granja, también en varias especies silvestres, pero en el caso de los saurios no hay nada. Bueno, muy bien. Entonces, como señalaba la maestra Ana Lilia, hay especies que están en categoría de riesgo. Yo solamente trabajo con una especie de categoría de riesgo y he de señalarles que mis formas de abordaje para cualquier tipo de lagartija, esté en categoría de riesgo o no, siempre son procesos quirúrgicos, ¿no? Para intentar no disminuir las poblaciones, porque resulta paradójico que somos biólogos y estamos en pro de la conservación, y cada vez que yo voy a los congresos de herpetología me encuentro que todavía el método de obtención de tejidos sigue siendo el sacrificio del organismo, ¿no? Bueno, como el desarrollo de una metodología nueva en ese sentido para los saurios requiere de una buena cantidad de organismos, ¿no? Y si tenemos especies amenazadas, no sería adecuado utilizar a los organismos que están en esta categoría. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue plantear cuál era la especie más adecuada para generar un programa de reproducción asistida. Y bueno, obviamente lo primero que viene a la mente es utilizar una especie que no se encuentre en una categoría de riesgo, ¿eh? Y esta especie es Celoporus torquatus. Esa imagen que ustedes están viendo ahorita en la pantalla es un macho de Celoporus torquatus, ¿no? Entonces es necesario, obviamente, conocer la biología de este organismo, particularmente la biología reproductora, ¿eh? Y yo he dedicado pues varios años al estudio de varios tipos de lagartijas, entre ellos Celoporus torquatus. Y como he señalado, esta especie está en la categoría de preocupación menor, es decir, no se encuentra en ninguna categoría de riesgo, ¿no? Ahora, algo que también para empezar este programa nos era favorable es que es una lagartija robusta, de talla mediana, y
y fácil de mantener en cautiverio. Esta lagartija, en promedio, los machos que ahora consideramos como sementales, superan la longitud hocicocloaca de 10 centímetros. Entonces nos permite el manejo de manera muy adecuada. Ahí atrás de la unidad de morfología tengo encierros donde estos organismos pueden vivir adecuadamente, cumplen adecuadamente con su ciclo reproductor, y esto nos permite llevar a cabo los experimentos que requerimos para montar esta metodología. Ahora, algo que es importante para nosotros es establecer el periodo reproductor, y esta lagartija es de reproducción estacional, particularmente en el otoño, y una vez al año. Esto es importante porque, conociendo la biología reproductora, nosotros sabemos en qué momento debemos capturarlas para colectar el semen. Si fuera de reproducción continua, podría tener sus ventajas, pero cuando nosotros vamos al campo, si fuera de reproducción continua, no nos garantizaría que los machos que capturemos tengan semen. En cambio, con una lagartija de reproducción estacional, sabemos en qué temporada se aparea, y ese es el momento adecuado para la colecta y para el trabajo, obviamente, en el laboratorio. Muy bien, entonces, sabiendo esto, nosotros conocemos que esta lagartija se aparea durante la tercera semana de octubre, inicia el apareamiento y termina la población que trabajamos la tercera semana de noviembre. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 4 semanas para hacer nuestros experimentos. Muy bien, entonces aquí les muestro un video de lo que consideramos para capturar a un macho. Este fue tomado por un estudiante mío en una colecta, Uriel, y aquí estamos viendo un macho de Celopolis torquatus que ya vio una hembra, ¿verdad? Oyó que le hablaba, entonces va a buscarla, ¿verdad? Entonces este comportamiento únicamente se presenta en la tercera semana de septiembre, parte de octubre. Ahora, otra cosa que sabemos es el perfil hormonal. Sabemos que durante el mes de octubre y noviembre se encuentran los niveles más elevados de testosterona, y entonces esto facilita la presencia de colores, el desarrollo de calores dorsales del macho, de poros femorales y de una alta producción de espermatozoides. Este es un trabajo que realizó un estudiante mío en la licenciatura, y pues nos ha servido para tener la certeza de que ese es el mejor momento. Y después van ustedes a comprenderlo, porque saben que la testosterona gobierna la conducta reproductora. Bueno, ahora otro aspecto importante que tenemos que considerar es, además del apareamiento, la ovulación. Resulta que esta especie, el desarrollo de sus ciclos reproductores es asincrónico. El macho copula a la hembra antes de que ésta tenga ovocitos maduros. Alrededor de 4 semanas después de que ocurre el apareamiento, ocurre la ovulación. Lo que ustedes están viendo en este momento, estoy señalando con el cursor, es un folículo preovulatorio. Entonces, los espermatozoides tienen que ser almacenados en promedio 4 semanas para poder llevar a cabo la fecundación. Ese almacenaje de espermatozoides, la regulación hormonal, nadie la ha trabajado. Nosotros empezamos con ello y resulta ser un problema un tanto complejo. Entonces, ese almacenaje espermático en los tubos especiales de la vagina posiblemente tengan una función de determinar la maduración espermática. Pensamos que podría tener una actividad similar a la del oviducto, es decir, ir desencadenando la capacitación espermática para posibilitar al espermatozoide a la fecundación. Entonces, bueno, este trabajo lo publiqué en el 2009 y nos ha sido útil para lo siguiente. Bueno, bien, entonces déjenme paso aquí.
Y como decía, el primer problema al que me tenía que enfrentar es a obtener el semen. Entonces desarrollé una fuente de poder que fuera un electroestimulador. Y este es hecho en Iztacala. Aquí tienen ustedes la frecuencia, ¿verdad? El voltaje, la duplicación del voltaje, y estas son las entradas para también un, ¿cómo se llama? Un bulbito, ¿verdad? Para estimular al macho. La característica más importante es que es un electrodo bipolar, ¿verdad? Aquí tiene la punta de bronce y tiene estos dos anillos para que tengan contacto con la mucosa de la cloaca del macho, ¿verdad? Y bueno, lo que hicimos en el 2015-16 fue este diseño y probarlo en Celoporus torquatus. Aquí tenemos el electroestimulador, aquí tenemos el bulbo que estamos incorporando en el interior de la cloaca, y esa fue la forma en que nosotros empezamos con este trabajo. Como les comento, el macho inicialmente lo anestesiamos, ¿sí? Eso es importante, después nos dimos cuenta por qué era tan importante anestesiarlo. Aquí ustedes pueden ver que está ventilando, aquí se puede ver el movimiento de dilatación pulmonar, ¿verdad? Y después la electroestimulación. Aquí está el electrodo ya introducido en la cloaca del organismo. Empezamos a dar descargas de 2 volts, etcétera. Lo duplicamos a 4 volts, aumentamos el amperaje. Fue realmente un trabajo interesante, pero también un poco complicado. Finalmente pudimos lograr la electroeyaculación. Utilizamos 15 machos, ¿verdad? Estimulamos 13 con este electrodo y solo logramos la obtención del eyaculado en 10 machos, ¿verdad? Y el volumen que obtuvimos pues es relativamente pobre, en menos de 5 microlitros, ¿verdad? Este fue un trabajo que publicamos en Zobiology. Y bueno, el primer paso estaba dado. Ya teníamos un método para la para obtener el semen, aunque no era tan eficiente como hubiéramos querido. Entonces, con las observaciones que hice cuando hicimos la electroestimulación, me di cuenta que podía yo obtener el semen de otra manera. Y entonces empezamos a montar otro método que llamé opresión de la papila genital, ¿verdad? Y este es el que van a ver ustedes ahorita. Este es un macho, ¿verdad? Ahí están viendo la cloaca. Sabemos que es un macho por estas 2 escamas postcloacales que tiene ahí, y ya está anestesiado, llevamos a cabo la opresión. Estos son los semipenes de los machos y ahí está fluyendo el semen. Bueno, este es el Celoporus torquatus, que es nuestra especie de batalla. Muy bien, entonces ya con este conocimiento nosotros lo que hicimos fue hacer la evaluación de la calidad de los espermatozoides. Este método de la opresión de la papila urogenital es muy bueno. Uno, en los Celoporus obtiene de los machos, de todos los machos, es decir, el éxito es 100%, y el riesgo del organismo es prácticamente 0. Entonces, este trabajo también lo publicamos en Domestical Animals. Y bueno, aquí están mis estudiantes, que son prácticamente los colaboradores. En ese tiempo yo estaba haciendo una estancia de investigación con el doctor Medrano. Más bien empecé una estancia de investigación con él, ahí en la FES Cuautitlán. Él trabaja con semen de mamíferos. Me acerqué a él porque tiene experiencia, y entonces lo que hicimos ahí en su laboratorio fue diseñar un micrométodo para analizar los espermatozoides de los saurios, porque lo que emiten, ¿verdad?, es muy poquito semen. Entonces, teníamos que modificar sus métodos para poder nosotros analizar la calidad del semen. Entonces, esta es una punta de micropipeta. Cada rayita que ustedes pueden ver aquí es un microlitro. Aquí en promedio hay 3 microlitros. Además de ensayarlo con Celoporus torquatus, abordamos otras lagartijas como Celoporus anahuacus, Celoporus aneos, frinosomas. Entonces, este método puede ser aplicado al menos a los frinosomátidos, ¿verdad?
Y este es el título del artículo que publicamos a raíz de ese avance. Y entonces, como comentaba, ¿verdad? Estas son las otras lagartijas, disculpen, se me quedó pegado esto. Esta es una lagartija muy pequeñita que la longitud es de 3.5 centímetros, esa la podemos obtener el semen de este esferinosoma. Entonces, estas son las especies que ya hemos trabajado. Ahora, se han integrado otras personas al grupo de trabajo. Esta es una estudiante que hizo su LIC conmigo, su tesis, y se encargó de trabajar con los esferinosomas. Ahora, les decía yo que este método es muy eficiente porque además podemos elevar la cantidad de semen obtenido. Vean ustedes, es 8.5 microlitros, prácticamente el doble que obteníamos con la electroeyaculación. Y entonces hicimos algunos análisis básicos, ¿verdad? Como la concentración, que es importante porque es un indicador indirecto de la fertilidad, al menos en el humano. A dinosaurios estamos nosotros haciendo eso. Entonces, tienen más de 100 millones por mililitro. Esto es llevado a mililitros, ¿verdad? Bueno, entonces, como comentaba, estoy ahí con el doctor Medrano para hacer la evaluación de la calidad espermática. Y una vez que nosotros hicimos esta evaluación, que voy a narrar un poco más adelante, nos fuimos al siguiente paso, que fue la criopreservación de los espermatozoides. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, como comentaba, que a pesar de que tenemos implementadas áreas naturales protegidas, que realmente no están tan protegidas, si uno va ahí se da cuenta que hay invasiones, cazadores furtivos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos obtener el semen y podemos criopreservarlo, podemos generar un banco de germoplasma que podemos mantener por el tiempo que queramos. Y entonces, con el apoyo del doctor Medrano, en el 2017-18, fue a finales del 17 y todo el 18, en que estuve haciendo otra estancia y trabajando con él y con mis estudiantes para generar un método de criopreservación de espermatozoides, ¿no? Esto nos llevó, pues, todo un año, ¿sí? Todo un año. Y lo que tenemos aquí es prácticamente el método. Una vez que nosotros obtenemos el semen, lo diluimos en Tyrod y después hacemos una mezcla con yema de huevo y ¿cómo se llama esta? Otro componente que me voy a acordar. Bueno, muy bien, entonces ya una vez que los enfriamos, tenemos que tomar en cuenta la velocidad de enfriamiento porque se pueden generar cristales en el interior del espermatozoide. Nosotros lo estuvimos haciendo a 0.1 grados centígrados por cada hora hasta bajarlo a 5 grados, ¿verdad? Después meterle el glicerol, que es el que me hacía falta comentarles, y posteriormente lo bajamos a temperatura sub cero, es decir, 1 por arriba de 0, y después tomamos nuestras muestras, y aquí ustedes pueden ver que tenemos una cajita de unicel. Este es nuestro método, este es hielo seco, y dejamos caer las pelotitas. Lo que se utiliza en los mamíferos son pajillas, pero aquí como el volumen es pequeñito, les he de decir que lográbamos hacer 100 microlitros, entonces hacemos pelotitas de 20 microlitros y después se van al nitrógeno líquido. Muy bien, entonces desarrollamos ese método de criopreservación y miren, aquí está el acercamiento. Aquí tenemos las pelotitas de semen con yema de huevo y glicerol, ¿ah? Y después las conservamos en nitrógeno líquido. Y bueno, este trabajo lo publicamos también en Reproduction Domestical Animals, y este trabajo fue la tesis de mi estudiante de maestría, Uriel Sánchez, y bueno, ya teníamos un paso más, ¿no? Bueno, a ver, entonces, una vez que tenemos ya semen fresco, semen congelado, ¿qué es lo que sigue? Pues la inseminación artificial. Y nuestros primeros intentos los hicimos en el 2017-18 y hicimos 2 experimentos fundamentales. El primero, inseminación intravaginal, ¿verdad? Y otro, inseminación intrauterina. Ustedes aquí pueden observar en esta imagen la cloaca de un macho donde estamos recuperando con la punta de una pipeta el semen.
Ajá. Y aquí, en esta otra imagen que ustedes están viendo, lo que la muestra es la cloaca y la entrada de cada una de las vaginas. Estoy señalando con el cursor, es la punta de la pipeta donde previamente hemos obtenido el semen. ¿Ah? Entonces aquí está el intento de inseminación. ¿Ah? Realmente es bastante complicado. Ahí estamos depositando el semen. Esa mano que no se ve ahí, la que está manipulando la pipeta, es la mía. He de decirles que a mí me sigue gustando estar haciendo los experimentos. No soy de los investigadores que está sentado en su escritorio dando instrucciones a los estudiantes y esperando los datos o esperando los resultados. Yo sigo metiendo la mano, no solamente en la elaboración de los proyectos, en la generación de las ideas, sino en los experimentos. ¿Ah? A mí me parece que eso es importante, bueno, porque a mí me agrada el trabajo de investigación y creo que si uno sigue participando de esa manera, el entusiasmo no se te acaba. Entonces aquí estoy inseminando la otra vagina. ¿No? Y bueno, ese fue nuestro intento. Realmente no tuvimos fortuna, tenemos que trabajar más en la inseminación, es verdaderamente complicado, tenemos que montar una estrategia más adecuada que nos permita la inseminación intravaginal. Además, creo que no es tan buena, lo que pasa es que tenemos que invertir todo el semen de un solo macho, entonces no tendría mucho caso obtener un eyaculado para inseminar una sola hembra. Lo que para nosotros tiene más caso es que con una sola muestra de semen podamos inseminar 10, 15 lagartijas y para eso necesitamos hacer más trabajo. El siguiente experimento fue la inseminación intrauterina. Aquí tengo una jeringa de 0.3 microlitros. Este es el semen de un macho, lo estamos obteniendo. ¿Ah? Y lo que sigue, bueno, es hacer una cirugía en una hembra para exponer el útero y depositar en el interior el semen. ¿Ah? Entonces aquí, nuevamente ahí estoy haciendo el intento. Obviamente que después de que ya montamos el método, mis estudiantes ya son varios de ellos cirujanos de lagartijas, ya hay al menos un par de estudiantes que son cirujanos y también han ya empezado a ensayar la inseminación intrauterina. ¿No? Después estuvimos buscando los espermatozoides. Les he de decir que esperamos 7 días para saber si ya estaban en el oviducto. No estaban. Los espermatozoides desaparecieron. Parece ser que el semen directamente aplicado al útero puede promover contracciones peristálticas que lo elevan rápidamente al infundíbulo y posiblemente salga a la cavidad celómica. Hicimos varios experimentos. Como después de 7 días no encontramos semen en el oviducto, tuvimos que ligarlo y abrirlo a las 24 horas y los encontramos en el infundíbulo. Y encontramos unas secreciones mucosas importantes. La función aún no la sabemos. Entonces, este modelo, además de intentar montar una estrategia de reproducción asistida, también nos sirve para saber los aspectos básicos que ocurren en el espermatozoide durante su estancia en la vagina, en el útero, en el oviducto. Muy bien. Ahora, hemos avanzado en la evaluación de la calidad espermática y los siguientes experimentos estuvieron enfocados a la separación de los mejores espermatozoides. Con Uriel trabajamos en la separación mediante centrifugación y la persona que ustedes están viendo a la derecha es una persona que empezó conmigo, Zuliko, y está en su tesis, y con ella desarrollamos el método de swing up para separar espermatozoides. Lo logramos, no son muchos, son de buena calidad, pero ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la calidad de estos espermatozoides.
Y aquí ustedes están viendo un patrón, aquí dice patrón 3, patrón 2, de un ensayo que hicimos con azul de toluidina para ver el grado de condensación de los espermatozoides, que eso está directamente relacionado con el daño que pudiera tener la cromatina de los espermatozoides. Esto es importante porque un espermatozoide que no tiene la cromatina íntegra puede generar anomalías en el desarrollo embrionario, ¿sí? Aborto prematuro, entre otras cosas. Entonces, también es necesario que nosotros hagamos la evaluación espermática. De hecho, no lo comenté, pero ya también hicimos la evaluación de los espermatozoides después de descongelarlos. Los congelamos por 3 semanas, los descongelamos e hicimos la evaluación y vemos sí, que hay daños en los espermatozoides. Entonces, también tenemos que trabajar en ese rubro para mejorar el medio de criopreservación. Bueno, aquí es otra repetición ampliada de la inseminación intravaginal, ¿verdad? Y bueno, esto fue lo que encontramos. Encontramos que el método de Swinock es muy bueno porque prácticamente la mayoría de los espermatozoides que rescatamos son de buena calidad. Y bueno, otro de los propósitos es generar parámetros de la calidad espermática. En el humano existen una serie de parámetros donde estos nos indican si un paciente es subfértil o es fértil, por ejemplo, ¿verdad? En los saurios obviamente no existe. Entonces, para hacer estos parámetros de fertilidad, lo que nosotros hicimos fue evaluar únicamente el semen de los machos que para nosotros son sementales, es decir, que tengan conducta de cortejo, que tengan conducta de monta, y esos para nosotros son los machos sementales. Y bueno, le hicimos así como le señalo para colectarlos en campo, y ya para el momento previo a la obtención de semen, hicimos una prueba de conducta en uno de nuestros encierros para seleccionar a los machos que iban a ser los donadores. ¿Ya? Es un video muy chiquito, esta es una hembra. También tenemos que seleccionar a las hembras que van a ser las potenciales inseminadas, y este macho presentó toda la conducta típica de un macho que va a copular esa hembra. No permitimos que ocurra la cópula, de tal manera que esos machos para nosotros van a ser llamados machos enteros, porque los que colectamos al principio de estos experimentos, como los colectábamos durante la temporada de apareamiento, posiblemente ya habían copulado. Entonces, ahora lo que estuvimos haciendo en estos momentos es ir una semana antes de que se iniciara la temporada de apareamiento o 2, los tenemos en los encierros, los alimentamos y hacemos estas pruebas de conducta para elegir a los sementales. ¿Ah? Y aquí están algunas imágenes de los espermatozoides de estos saurios sementales para evaluar la calidad tomando algunos parámetros citológicos que no son suficientes. Aquí, por ejemplo, son espermatozoides teñidos con eosina nigrosina. Este es un espermatozoide vivo, normal. Este es un espermatozoide muerto. Aquí también hicimos el ensayo con ICBR. Este es un espermatozoide que tiene la membrana plasmática íntegra, por eso está de verde, no entra el colorante, y este tiene, bueno, es IBR y yoduro de propidio. Si la membrana está dañada, entra y se va tornando rojo. Entonces son de las pruebas de calidad espermática que hemos estado utilizando, que son las que se utilizan en los mamíferos. Les he de decir que en el manual de la OMS no lo exigen como una prueba rutinaria, pero cuando se trata de un programa de reproducción asistida, entonces sí lo meten. Incluso otros, ¿por qué? Pues porque cobran más, ¿no? Es una lana ahí que se van a ganar. Y entonces este trabajo fue enviado a Zobiology, estamos esperando ahí resultados, ¿no? Y bueno, a lo que sigue. Muy bien, entonces ya criopreservamos, ya vimos la calidad espermática, y ahora lo que hemos empezado a trabajar
es la capacitación espermática. Dado que en estos saurios el apareamiento ocurre 4 semanas antes de la ovulación y está almacenado en la vagina, en uno de esos experimentos que publicamos en el 2009, yo encontré que 2 semanas después del apareamiento ya pueden encontrarse espermatozoides en el útero y en el infundíbulo, antes de que ocurra la ovulación. Entonces, estas observaciones sugieren que los espermatozoides también son susceptibles a sufrir cambios en el tránsito durante el tracto reproductor que pudieran ser similares a los que ocurren en los mamíferos y le llaman capacitación, ¿no? Entonces, es posible que para que tengamos éxito necesitemos capacitar a los espermatozoides, pero primero tenemos que saber si verdaderamente existe la capacitación espermática. En la capacitación espermática trabajé el año pasado como en octubre. Tuve problemas para que me dieran mi permiso, pero logramos. Y gracias al apoyo del doctor Otón, pudimos empezar a avanzar en la capacitación espermática. Utilizamos Thyroid PLG, es un medio que se utiliza para el cobayo, para capacitarlo, y entonces ya hicimos los primeros experimentos. Bueno, muy bien. Entonces, estos experimentos los desarrollamos inicialmente en nuestro laboratorio. Ahí participó con mucho entusiasmo, con mucho trabajo la maestra Garben. Le estoy muy agradecido. Si ella no hubiera estado en el laboratorio en esos momentos, pues no hubiéramos sacado los experimentos. Entonces montamos un método rústico. Aquí esta es una campana de flujo laminar. Aquí tenemos un baño María. Este es nuestro termómetro. Estamos incubando a 30 grados, ¿verdad? Por 2 o 3 horas, para saber si en ese tiempo logramos espermatozoides capacitados. Obviamente tenemos nuestros controles. Entonces, con esa metodología rústica nosotros empezamos y ya estamos haciendo trabajo para saber si verdaderamente hay cambios en los espermatozoides que nos digan si hay capacitación. Esta última parte fue hecha a fines del año pasado y los primeros meses de este año. También Uriel lo está haciendo. Este trabajo forma parte de su tesis doctoral que está desarrollando conmigo. Y estos resultados me los acaba de enviar hace unos días y son los que vamos a presentar en el siguiente Congreso Internacional de Herpetología. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver parte de los resultados. En el par 4, que quiere decir clorotetraciclina, es un ensayo que se utiliza durante la evaluación de la calidad espermática para establecer si hay espermatozoides capacitados, si hay espermas reaccionados o si no están capacitados los espermatozoides. Entonces, esta FF indica que son espermatozoides frescos. Esta F2 es 2 horas de cultivo, ¿verdad? Entonces, cuando recién obtenemos los espermatozoides, tenemos espermatozoides tipo F, es decir, full, toda la cabeza florece. Eso quiere decir que los espermatozoides no están capacitados. Pero después de 2 horas, encontramos que los espermatozoides no capacitados solamente son el 60%, ¿verdad? Después de 2 horas de cultivo, tenemos espermatozoides en banda. Esto B2 quiere decir clorotetraciclina, espermatozoides en banda. Vemos que son el 22%, los espermatozoides en banda frescos solamente es el 1%. Esta prueba de clorotetraciclina que muestra espermatozoides en banda nos indica que hay espermatozoides capacitados con el acrosoma íntegro, ¿verdad? Y este último que ustedes ven aquí, que dice RAF, es reacción acrosomal. Los espermatozoides obtenidos del semen, no hay espermatozoides que hayan roto su acrosoma, pero después de 2 horas tenemos el 16%. Entonces, esto no es un buen dato para nosotros. Tenemos que seguir trabajando en el medio de cultivo o bien en el tiempo de cultivo. Varias cosas nos hacen falta hacer. Y aquí finalmente, déjenme sacar la anterior. Aquí nosotros tenemos los patrones. Este es el full, ¿verdad?
Esta es la cabeza del espermatozoide, este es el en banda. La fluorescencia únicamente se ve en la región posacrosomal, esta es toda la cabeza del espermatozoide, y obviamente los reaccionados prácticamente no presentan fluorescencia. Esto es lo que tenemos avanzado, ¿verdad? Falta mucho trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Bueno, lo que sigue para nosotros es hacer pruebas de adhesión-penetración para saber si los espermatozoides que vamos a obtener después de la capacitación, después del congelamiento, son capaces de pegarse a la membrana del ovocito y penetrarlo. Aquí hay una dificultad importante, porque la cantidad de ovocitos que podemos obtener de la misma lagartija son poquitos, y además son desfasados, es decir, van a ovular 4 semanas después. Eso entonces puede limitarnos los experimentos, pero lo que vamos a hacer es una prueba heteróloga, que ya está diseñada. Vamos a utilizar la membrana vitelina del huevo de pollo, porque se ha utilizado como un modelo para establecer la capacidad de adhesión y penetración de espermatozoides de diferentes especies de aves, ¿verdad? Y también de mamíferos. Entonces hemos analizado las características de los receptores de ambos gametos, estoy hablando de Juno, por ejemplo, en el caso del ovocito, y hemos encontrado que la secuencia es muy similar a la que está reportado para una lagartija que es podal cisícula. Y entonces vamos a hacer, además de la prueba de penetración, la determinación, la inmunolocalización de estas proteínas en los gametos de estas lagartijas. Bueno, entonces, pues eso es lo que quería compartirles. Intenté consumir el menor tiempo posible, pero creo que no lo logré. Estoy viendo que es la 1 de la tarde. Y bueno, este es el equipo de trabajo, ¿verdad? Bere, que es la que trabaja con desarrollo folicular, Uriel, que ha estado conmigo desde su tesis de licenciatura, la maestra Carmen, que todos ustedes ya conocen, Rodrigo, que se encargó de trabajar con la calidad espermática, Yadín, que ha estado en todo el trabajo de campo y trabajo de laboratorio y está haciendo otra parte del proyecto. Les estoy muy agradecidos a ellos y a los el staff que trabaja en el Parque Estatal de Sierra de Guadalupe, porque ahí es donde hemos obtenido la mayor cantidad de los organismos que han sido utilizados en este proyectos. Les agradezco su atención y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los escucho y si puedo responder, así será. Gracias. Hola, hola. Oh, creo que no. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Martín. Agradecemos su excelente ponencia, muy didáctica, muy bien ilustrada, hasta con videos integrados, que pues nos queda muy claro todo el trabajo por el que ha escalado con el equipo que lo conforma de trabajo para llegar a donde está, y pues nos damos cuenta de que pues se solucionan unas preguntas y llevan a otras, y así es la investigación, preguntas continuas. Si alguien quiere comentar, tiene alguna duda, pues estamos para escucharlos. A mí me gustaría hacer una pregunta mientras ahorita hay otras intervenciones. En condiciones naturales, por ejemplo, la especie que más has trabajado, ¿con cuántas hembras se aparea? ¿Hay esos estudios o no? No, fíjate que no. No se sabe con cuántas hembras se aparea y si la hembra solamente se aparea con un macho. No, eso no se sabe. También es algo que es importante que tenemos nosotros también que aclarar, porque es posible que estas lagartijas requieran de la competencia espermática. En otras especies de
lagartijas, la hembra puede copular con varios machos. Y entonces, dentro del aparato del reproductor de la hembra hay selección de espermatozoides. De hecho, las hembras pueden copular con varios machos, pero también pueden impedir la inseminación. Tienen estrategias. En el caso de esta lagartija no lo sabemos. Tenemos algunas ideas de hacer pruebas cometa con machos conocidos, es decir, marcados, pero pues también hace falta gente y hace falta recursos, pero sí lo hemos considerado. Ok. También otra pregunta que me surgió cuando tú señalabas que para la capacitación de los espermatozoides tuviste que sacar un permiso. ¿Ante quién lo sacas? ¿Ante Vida Silvestre o ante quién? No, los permisos de colecta los saco en Semarnat. Ajá. Y aquí se van a la Comisión de Bioética. De hecho, todos los organismos que ustedes ven, la mayoría de ellos están vivos. Hacemos cirugías para obtener, en este caso, exponer el útero para inseminar. En otros proyectos que trabajamos, ovario, pues se hace cirugía para obtener ovario. En el caso de desarrollo sexual, hacemos histerectomías parciales para obtener embriones en diferentes etapas del desarrollo, pero los permisos de colecta los obtengo en Semarnat. ¿Y ese permiso de colecta lo tienes que presentar con un proyecto para que te lo aprueben? Sí, así es, sí tengo que meter el proyecto aquí en esta cala, que me dé la carta de apoyo a la directora, llevarlo, esperar, a que me respondan que hoy ha sido muy complicado por la pandemia. De hecho, pedí un proyecto el año pasado, no lo pude obtener y hace 2 o 3 semanas me dijeron, ya está, pero está en Toluca. Entonces voy a tener que ir a Toluca por mi permiso. Muchas gracias. Sí. Por aquí el maestro Óscar Martínez, pues dice que fue una excelente ponencia. Gracias. En el laboratorio, ¿cuántas hembras se fertilizan en promedio por prueba? Y también si reciben apoyo por parte de la Conavio para tus proyectos. No, de Conavio no. A Conavio le interesa más bien la diversidad, cuántas especies hay. A Conavio no le interesa. Bueno, mira, nosotros hemos inseminado en los años que llevamos un promedio de 10 hembras. Verdaderamente es complicado. Ahí voy a relatar un poco lo que hacemos. Hace años también trabajé con ultrasonido para detectar el desarrollo folicular. Ese folículo que yo les mostré preovulatorio fue de un trabajo que publiqué también en el 2009, me parece, sobre desarrollo folicular. Entonces, nosotros sabemos que en el momento del apareamiento, el folículo de Celopóstol 4 mide alrededor de 6 milímetros de diámetro. Cuando ovula, alcanza los 9.5 milímetros de diámetro. Hay un desarrollo folicular explosivo en las últimas 4 semanas. Entonces, tendríamos que hacer en todas ellas ultrasonido. No tenemos ultrasonido en Iztacala. Voy a otro lugar donde me prestan el equipo para hacerlo, pero en este caso, como ya sabemos en la biología reproductora, nosotros inseminamos hembras de campo y cuando hacemos la inseminación podemos visualizar el ovario y hacemos mediciones. Pero no han sido muchas, la verdad es que necesitamos muchas hembras, pero eso significa invertir más dinero en su alimentación y sobre todo el espacio. Solamente tengo 3 encierros que me costó mucho trabajo que me dejaran tenerlos. Hubo un proyecto ahí con varias personas, ¿no? Pero finalmente nos quedamos con 3 encierros, donde tenemos separados a los machos de las hembras y el tercer encierro es una arena donde hacemos las pruebas de conducta, las pruebas de apareamiento. Tengo terrenos experimentales para lo de temperatura. No sé, nos hemos ingeniado para ir sacando poco a poco adelante los diferentes proyectos de las líneas de investigación que he desarrollado. Pues muy interesante, ¿eh? Gracias. Realmente, pues es mucho detalle, mucha pericia, muchas ganas para hacer todo lo que han elaborado y bueno, dirigido por ti. Por ahí si tenemos alguna otra intervención, pregunta, dudas, pues estamos para escucharlos.
Bueno, voy a tratar de compartir si no tenemos más preguntas, dudas. Bueno, les agradezco su atención. Parece que todo Bueno, estuvo súper bien entonces por ahí explicado. tenemos preguntas. ¿Así? ¿Hay preguntas? ¿Gume? ¿O quién va a preguntar? El doctor Gerardo, perdón. El doctor Gerardo tiene levantada la mano. Es que no lo vi, ¿eh? La criopreservación de gametos. Parte de lo que está en el plan de trabajo de doctorado de Uriel es, tenemos ahorita espermatozoides congelados de dos especies. Tenemos que evaluar, ya evaluó él los aspectos básicos como movilidad, como integridad de la membrana plasmática, como integridad del acrosoma, pero tenemos que evaluar la integridad del DNA, que es sumamente importante. La movilidad puede ser muy buena, pero un DNA roto tampoco nos es útil. Entonces, ese es el paso que vamos a dar, y yo creo que lo que tiene más posibilidades es la criopreservación de los gametos. Obviamente que necesitaremos hembras receptoras, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un banco de germoplasma, nos permitiría a largo plazo, porque sé que la genética de la conservación también hay que pensar en ello, no podemos nada más meter el semen de un solo macho, lo que dijo Ana Lilia también lo he pensado, a lo mejor tenemos que meter espermatozoides de diferentes machos para que la misma hembra haga la selección espermática, pero yo veo más futuro en la criopreservación de los gametos. Y obviamente después la inseminación artificial, o incluso pudiéramos pensar en la fertilización in vitro, pero creo que la inseminación es lo que puede tener un mejor futuro. Sí. Sí, doctor Gerardo. Gume, creo que tú tienes pregunta. No, Ana Lilia, no. Ok, perdón. Miguel, por ahí te escuchamos. Buenas tardes. A ver si me ven. Aquí estoy. Hola. Buenas tardes. Yo tengo duda acerca de cuánto del material que se criopreserva, qué porcentaje se mantiene viable después de la descongelación. Ok, no presenta esa parte, pero es un porcentaje relativamente alto. Entre los mamíferos, después de que se congelan los espermatozoides y los descongelan, la sobrevivencia espermática es de alrededor de un 30%, 40%. Nosotros, en nuestros primeros ensayos de criopreservación, descongelación, estamos cerca del 30%. Esto quiere decir que se mueven los espermatozoides, pero ya cuando tú estás viendo la integridad de la membrana, no todos la tienen íntegra. Entonces, también tenemos que trabajar en ese sentido. De hecho, una buena parte de la investigación que ahora se está haciendo con los mamíferos es mejorar los métodos de criopreservación. Y que por ahí nos falta, ¿no? ¿Están probando otros métodos para mejorar la viabilidad? No, ahorita no. Ahorita nos vamos a seguir con la yema de huevo glicerol por dos razones. La primera es porque en mi laboratorio no tengo el equipo para criopreservar, y esto lo hice con el apoyo de otro doctor en otro laboratorio, y la verdad es que es una verdadera línea de investigación eso de la criopreservación. Hay que dedicar todos los esfuerzos para eso. Y sobre todo son los recursos. Ahorita, bueno, no es función, hay estudiantes que quieren estar conmigo en el laboratorio trabajando parte de estos proyectos, pero necesito infraestructura para que pudiera yo tener el equipo, dinero para tener la infraestructura y desarrollar la criopreservación espermática en el laboratorio que más adelante seguramente nos encaminaremos a ello. Gracias, profesor. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones.
¿Alguna otra que tengamos? Bueno, antes de que presente tu constancia, no sé si el doctor Gerardo quiera comentar algo relacionado con los seminarios siguientes. Bueno, pues bienvenido, Gume. Gracias, gracias, Adalia. Y te preguntaré para que me expliques un poquitín la logística de los seminarios. Sí, claro, con todo gusto, Gumer. Ahí estaremos en ello. Pues en teoría nos toca en 2 semanas, o sea, en 14 días. Ahorita no he visto la fecha, pero Sí. bueno, pues es fácil. Sí, sería el 27 de agosto, y no sé si ya está programado un seminario para esa fecha. No, aún no. Aún no, sería cuestión de buscar ponente. En caso de que no, y si alguno de los asistentes en este momento pues quisiera participar, pues igual nos los comunique de favor, y si no, pues en su momento haremos la invitación para que alguien participe en esa fecha. Claro, sí, Gume. De hecho, está la posibilidad de que sean externos, en caso de que no hubiera, pues, de nuestro equipo de la unidad, ¿no? ¿Podemos también invitar a ponentes externos? Sí, la doctora Chirino dijo que había esa posibilidad, entonces, pues ahora sí que de donde sea posible, la mejor opción. ¿Algunos requisitos que se deban cumplir? Algunos claro. requisitos. ¿Por qué no insisten un poco más con los otros laboratorios? Porque hay gente que tiene laboratorios hace miles de años y pues estaría bien que supiéramos qué hacen, ¿no? Vamos a Pues hacer sí. eso, doctor Martín. Vamos a hacer eso, a invitar a los doctores que no han, como dices, ¿no? Que tal vez por alguna razón no han participado, los vamos a invitar. Pero así también está la propuesta, como dice la doctora Ana Lilia. Solo ¿sabe si habría algún requisito que deban cumplir los externos participantes? No, en realidad no, Pues que sea interesante, y bueno, todo es interesante. Realmente, sí, está abierto. Y en realidad, pues es una apertura a otras áreas y entra en nuestro acervo de conocimiento, ¿no? O sea, aunque estemos especializados en un área, cuando nos explica un especialista, pues realmente es magnífico entender, comprender y valorar el trabajo de otros, y que forma parte de integrar a nuestro acervo de conocimientos, ¿no? Tener más elementos como biólogos en origen. Entonces, realmente a mí me es muy interesante aprender de todos, y he aprendido mucho, y yo les agradezco pues toda la participación que hemos tenido, también al doctor Gerardo por estar siempre al pendiente del seguimiento de los seminarios, y a todos los participantes. Hemos tenido fluctuación, pero pues es entendible, no a todos nos puede interesar todo, ¿no? Entonces, y además de las labores particulares que cada quien tiene, los compromisos, eso se respeta. Pero es muy interesante, una buena actividad, enriquecedora en su totalidad. Pues claro. Entonces haremos en coordinación contigo, Gume. Una pregunta más rapidísimo. Con respecto a los asistentes, ¿está limitado a que seamos nosotros o hay invitación abierta? No, de hecho es abierto. Es abierto. Algunas veces se abrió por YouTube y tuvimos hasta 80 participantes. Ajá. Y en realidad hemos sido la unidad que ha tenido más participación que todas las unidades de la FES Iztacala. Promocionamos el tema que se va a presentar en todos los medios posibles como para tener el mayor número de asistentes o algo así. Claro que sí. Sí se puede hacer eso. Bueno, sí. Ya, gracias. Gracias. Sí. Pues vamos a compartir la pantalla.
porque ya andamos en el cierre casi, pero aquí estamos. Bueno, yo te haré llegar tu constancia, doctor Martín. Ya te la hago llegar Sí, por gracias. correo. Y pues Bien, muchas amable. gracias por tu participación. Pues sí, muy interesante tu ponencia, ¿eh? Y mucho trabajo detrás de ello, Gracias. insistencia y todo lo que falta. Gracias. Y no sé si alguien Sí. quiera comentar alguna otra cosa, el doctor Gerardo, pero... Claro, sí. Pues muchas gracias a todos. Oye, ¿me puedo anotar para una segunda vuelta en este mismo año? Esa es la última línea Claro, que sí. desarrollé y tengo una de desarrollo sexual en lagartijas también bastante interesante. Y me gustaría ya ahí, es toda una línea ahí, yo voy a puntualizar en los trabajos que hemos estado haciendo y los avances, que es más complicado porque hay que esperar un año para cada experimento. Bueno, gracias Claro que por sí, su Martín. atención. Ahí estamos. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, Gerardo. Gracias, Gume. Gracias a Gracias, todos. hasta luego, gracias. Buen fin de Muy bien. semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.